La lista secreta de infieles de mi novio. Asesinato en un puesto de café. El aire de aquella madrugada en Buenos Aires no era pesado por la humedad del Río de la Plata, sino por el tufo de la traición y el olor agrio del café rancio. Eran las 3 de la mañana, la hora en que los secretos salen a flote como cadáveres hinchados. Estaba en la pequeña cocina de nuestro apartamento en el barrio de San Telmo, tratando de entender la furia que rugía dentro de mí. Mi prometido, Ramiro, el hombre cuyas manos había recorrido con mis dedos, estudiando cada línea como si fuera un mapa de nuestro futuro, estaba a unos metros. Estaba inmerso en una conversación frenética, un susurro ronco, casi inaudible, al teléfono. No fueron las palabras en sí las que congelaron la sangre en mis venas como un sorbete de limón, sino el miedo crudo y primitivo grabado en su rostro. Parecía que su propia alma intentaba escapar de su cuerpo a través de esos ojos desorbitados. No era una llamada cualquiera con un amigo de la oficina. No. Era el exorcismo de un secreto tan nauseabundo y vil que lo estaba consumiendo desde adentro, quemándolo como el fuego lento de un brasero. Ramiro siempre había sido meticulosamente cuidadoso. Una sombra, un fantasma en su propia vida, moviéndose con la precisión de un ladrón de guante blanco. Pero esta vez, la desesperación lo había hecho torpe, lo había hecho humano, y por lo tanto, falible. En la mesita de noche de pino lustrado, medio oculto bajo su billetera de cuero gastado que le regalé hace años, descansaba un pequeño relicario de plata, intrincadamente grabado, que nunca había visto. Un temblor fino, helado, recorrió mi brazo al estirarlo para tomarlo. No era su estilo en absoluto. Ramiro era una criatura de la utilidad y la practicidad, no de los sentimientos baratos ni los adornos cursis. Para él, el romanticismo era una debilidad, un gasto de energía innecesario. Presioné el pequeño broche. Hizo un clic suave, un sonido definitivo y final que resonó en el silencio de la habitación como un disparo de largada. Lo que reveló el relicario no fue la fotografía de una madre querida, ni un mechón de pelo rubio. Era un trozo diminuto de papel, doblado con una precisión casi obsesiva. Mis ojos tardaron un segundo en enfocar. Mi respiración se detuvo por completo. En la parte superior vi mi propio nombre, Emilia, escrito con mi propia caligrafía, la misma con la que le había dejado notitas de amor en su almuerzo. Pero lo que estaba garabateado debajo, con su letra apretada, nerviosa y desesperada, era una lista de nombres. No simples nombres de pila, sino nombres de usuario crípticos, que parecían sacados de un manual de cine negro de baja calidad. Beso de sirena, sombra susurrante, fantasma en la máquina. La lista se extendía por lo que pareció una eternidad, cada nombre clavándose en mi pecho como una puñalada helada. Eran nombres sin rostro, pero sentía el peso de cada uno de ellos, el grito silencio de otras vidas que él había tocado y destruido. Y al final de todo, en negrita, una sola y escalofriante frase, escrita con una tinta más oscura, casi negra: última oportunidad. El color se drenó de mi rostro, dejando mis mejillas tan pálidas como la porcelana. No necesitaba que Ramiro me explicara. No. La evidencia estaba ahí, chillándome en la cara, gritándome que había vivido una mentira. Los años de retraimiento emocional, los ataques de pánico que lo dejaban temblando como una hoja al viento, los repentinos e inexplicables viajes de negocios a ciudades polvorientas que no conducían a ninguna parte. No eran señales de estrés laboral ni de un estúpido estilo de apego evitativo que tanto le gustaba diagnosticar a sus amigos en el bar. No. Eran los movimientos fríos y calculados de un hombre que llevaba una doble vida, un infiel en serie, un adicto a la mentira tan hábil que podía mirar a los ojos a la mujer que amaba y decirle «te amo», mientras ya planeaba su próximo acto de deshonestidad. Mi prometido, mi alma gemela, el hombre con el que había soñado formar una familia en el sur de Patagonia, era un monstruo que yo misma había invitado a mi hogar, a mi cama, a mi corazón. La caída psicológica fue instantánea, brutal.
Me sentí como si me estuviera ahogando en un océano de mentiras, sin poder distinguir la superficie. Cada recuerdo que compartimos, cada momento de ternura, cada promesa que había hecho, se sentía contaminado, hueco, como una cáscara vacía de lo que alguna vez fue real. Fui una tonta, una marioneta en un retorcido juego de engaño, y el escenario era nuestra vida compartida, nuestro nido de amor falso. Pero sus secretos, sentí en mis entrañas, no eran solo fantasías adolescentes de chats en línea. La llamada que acababa de tener, esos susurros frenéticos y llenos de terror, eran sobre una chica que había conocido en un oscuro servidor de Discord, a quien le había pagado para que se encontrara con él en un motel de carretera a las afueras de la ciudad. Había oído en el último segundo. Había cancelado el encuentro con una excusa patética sobre una emergencia familiar. Pero la intención, el impulso depredador, estaba allí, tatuado en su alma. El relicario, los susurros frenéticos, la lista oculta, todo apuntaba a una red de mentiras mucho más extensa y aterradora de lo que podría haber imaginado mi peor pesadilla febril. La sangre se me heló al surgir una nueva y espantosa posibilidad. ¿Y si yo no era la única víctima? ¿Y si había otras mujeres, otras personas, cuyas vidas había torcido y roto con sus juegos viles y egoístas? La lista de nombres no era solo un registro de su depravación, era un mapa hacia un mundo oculto de víctimas, y sentía una necesidad abrumadora, un instinto profundo de encontrarlas, de advertirles, de llevar a este monstruo ante la justicia popular que tanto se merecía. Pero mientras apretaba el relicario en mi mano, un pensamiento oscuro y escalofriante emergió de las profundidades de mi rabia. ¿Y si el relicario no era solo una confesión? ¿Y si era un ultimátum, un mensaje final de un hombre empujado al borde de la locura? Las últimas dos palabras de la lista, última oportunidad, resonaron en mi mente como el eco de un disparo. ¿Qué querían decir realmente? ¿Una última oportunidad para que él cambiara? ¿O una última oportunidad para que yo escapara? Para que me salvara antes de que él me arrastrara a su abismo. ¿Y con quién estaba hablando por teléfono si no era con una de las mujeres de su lista? Su pánico, su susurro frenético y lleno de terror, era miedo, terror en estado puro. ¿Pero de qué tenía tanto miedo? Fue entonces cuando me golpeó una idea espantosa, que me hizo tambalearme como un árbol bajo la tormenta. No me tenía miedo a mí. Tenía miedo de ellas, las mujeres. No eran solo víctimas, eran jugadoras en su macabro juego, y ahora alguien venía por él. Y yo estaba parada justo en medio de todo el caos. Necesitaba una bocanada de aire fresco. La ventana, que daba a la calle empedrada, se sentía como mi única ruta de escape. Abrí las cortinas de terciopelo pesado con un movimiento brusco. La luna, grande y fría, era el único testigo de mi agonía. El aire olía a tango triste y a la parrilla que un vecino ya había encendido demasiado temprano. Me recosté contra la pared, el relicario quemándome la palma de la mano. Mi mente trabajaba 1000 por hora, tratando de armar el rompecabezas con piezas maltantes. Ramiro salió del baño, su rostro un lienzo de culpa y terror. Sus ojos se fijaron en el relicario. No hubo necesidad de que yo hablara. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier grito. Emilia. Yo puedo explicarlo. Su voz era un hilo fino, quebrado. No. Cállate, Ramiro, cállate. Mis palabras salieron como un latigazo. No quería su patética explicación, no quería sus lágrimas de cocodrilo, quería la verdad. Es una enfermedad, es una adicción. Te juro que te amo, por favor. Se arrodilló tratando de tomar mis manos. Lo aparté con un movimiento de rechazo cargado de repulsión. La adicción es a la mentira, Ramiro. A sentirte un dios jugando con la vida de los demás. No me mientas una vez más. ¿Quién es fantasma en la máquina? Su cuerpo se tensó.
Se puso de pie, su expresión cambiando de la súplica a una oscura resignación. Es el líder, el que lo organiza todo. Yo solo soy una pieza pequeña. ¿Organiza qué, Ramiro? ¿Tus escapadas de Casanova barato? No, es más que eso, Emilia. Es una red, un grupo de hombres. Nos cubrimos las espaldas, nos damos consejos de cómo mantener a nuestras mujeres tranquilas, de cómo conseguir más. Sentí náuseas. Era peor de lo que había imaginado. No era solo un pecado personal, era una conspiración organizada contra la confianza, contra la intimidad, contra nosotras. Y la chica, la que pagaste. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué tanto miedo? Ramiro se llevó las manos al cabello, tirando de él con desesperación. Me descubrió. La chica es una trampa. No era una víctima cualquiera, Emilia. Ella era el cebo. Me lo dijo por mensaje. Me dio la última oportunidad. ¿Quién es ella? Se hace llamar Rosa Carmín. Es una vengadora, una justiciera digital. Dice que tiene una red que se dedica a exponer a predadores como yo. Dijo que si no le confesaba todo a mi prometida, si no lo dejaba, ella lo haría por mí. Y no solo eso, ella me destruiría, me quitaría todo. Mi respiración se normalizó, aunque el aire seguía siendo espeso. Rosa Carmín. Un nombre digno de una telenovela vieja. Una detective por venganza. La idea, aunque aterradora, tenía un matiz de justicia poética. Así que, ¿no le tienes miedo a mi rabia, sino a su venganza? Ramiro asintió. Su cabeza gacha. Es profesional. Sus contactos. Ella sabe dónde trabajo. Sabe quiénes son mis padres. Sabe que pedí un préstamo para pagar la boda. ¡Todo! ¡Todo! La situación había escalado a niveles cinematográficos. Yo ya no era solo la prometida traicionada. Ahora era la pieza clave en un juego de ajedrez entre mi infiel y una justiciera sombría. Agarré mi abrigo, mis movimientos firmes y decididos. ¿A dónde vas? ¡No me dejes! Ramiro me siguió hasta la puerta. Voy a tomar un taxi. Voy a la casa de mi prima. No voy a estar aquí cuando tu Rosa Carmín decida hacer su espectáculo. No voy a ser tu escudo humano, Ramiro. Pero el relicario es la prueba, dijo él señalándolo. Y por eso me lo llevo. Ahora es mi prueba. Mi seguro de vida, respondí con una frialdad que me sorprendió. Abrí la puerta. El sonido de un coche parando bruscamente en la calle nos detuvo a ambos. Una silueta alta y femenina se movía hacia nuestro portal. ¡Ella está aquí! Ramiro retrocedió, su rostro cubierto de un sudor frío. Era demasiado tarde para escapar. La justicia o la venganza digital había llegado a San Telmo. Yo estaba a punto de descubrir si Rosa Carmín era una heroína o solo un villano más en esta historia de mentiras. Me aferré al relicario, pero antes de que la silueta llegara a la puerta, mis ojos captaron un último detalle en la lista. Debajo de la frase «última oportunidad» había una línea adicional, escrita con una caligrafía completamente diferente, más elegante, más femenina. Él no es el único. Y el trazo de esa caligrafía, mi corazón dio un vuelco doloroso. Era idéntico al de mi propia prima, la prima a cuya casa me dirigía, la misma a la que Ramiro le había pedido dinero prestado para supuestamente pagar la luna de miel. Me quedé inmóvil, mi mente un torbellino de sospechas y miedo. Era posible. Mi prima, Luciana, también era parte de esto. ¿Estaba yo caminando directamente a las fauces de otro engaño? Ramiro me miró, con los ojos llenos de una súplica desesperada. Su miedo ahora era el de un animal acorralado, pero mi miedo se había transformado en un frío, calculado deseo de saber. La silueta se acercó a la puerta y la luz de la calle iluminó su rostro. No era Rosa Carmín, era Luciana, mi prima. Y no tenía un aire de venganza, sino de profunda preocupación. Llevaba en las manos un pequeño sobre marrón y su expresión era la de alguien que acaba de ver un fantasma. «Emilia, tienes que irte. ¡Ahora! Luciana, ¿qué pasa? ¿Qué sabes?», dije, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Ella ignoró a Ramiro, quien se había quedado petrificado. Sus ojos se fijaron en el relicario que yo sostenía. ¡El relicario! Yo no sabía que él lo tenía. No lo abras. No es de él, Emilia. Es de...
otra persona, un amigo, que desapareció. Y ese amigo te conocía. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. La trama se había complicado aún más. Un amigo desaparecido, un relicario robado y mi prima en medio de la madrugada advirtiéndome que huyera. En ese momento, el teléfono de Ramiro, tirado en la mesita, sonó con una melodía chillona. Él lo agarró, sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Al ver el número, su rostro se puso blanco como el papel. Es fantasma de la máquina. Me está llamando. Me está amenazando. Sabe que tengo el relicario. Luciana nos miró, con los ojos muy abiertos por el terror. No, Ramiro, no eres tú. Me está llamando a mí, dijo, sacando su propio teléfono que emitía la misma melodía escalofriante, con el nombre Fantasma en la máquina brillando en la pantalla. Los tres nos quedamos allí, petrificados, en el pequeño portal de nuestro apartamento en San Telmo. Una telaraña de engaños y misterios se había cerrado sobre nosotros, y el verdadero depredador no era mi prometido, era alguien más grande, más oscuro, y que estaba un paso por delante de todos nosotros. El teléfono de Luciana sonó una vez más, un tono más largo, más insistente. Ella lo miró con una resignación fatalista, y con un movimiento lento, casi coreográfico, contestó. Su voz era apenas un soplo. Dígame. Ramiro y yo escuchamos, conteniendo el aire. Del otro lado, una voz profunda, distorsionada, como sacada de una película de terror, resonó en el silencio. Rosa Carmín acaba de hacer un movimiento. Tienes 5 minutos para desaparecer, o sabrás lo que es el verdadero terror, Luciana. Y dile a tu prima que ese relicario le costará la vida. El teléfono se cortó. Luciana dejó caer el aparato al suelo. El sonido del plástico golpeando el mármol fue ensordecedor. No es un juego, Emilia. Tienes que irte con el relicario. Yo les daré el sobre. Es lo que quieren. Es la prueba de lo que realmente hacía su amigo. ¿Qué hay en el sobre, Luciana? Mi voz era un susurro roto. La verdad. La otra verdad. La que no se atreven a publicar. Ramiro por primera vez parecía realmente aterrado, más allá de su egoísmo. Su miedo era contagioso. Yo voy a llamar a la policía. ¡No! ¡Es una trampa! ¡No confíes en nadie!, gritó Luciana, empujándome hacia el ascensor. Me agarré a su brazo. ¿Tú y Ramiro están juntos en esto? ¿Tú eres la que escribió la nota? Luciana me miró con una agonía sincera. No estoy con él, Emilia. Estoy contra él y contra todos ellos. Yo soy Rosa Carmín. El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. Mi prima, la dulce, tranquila Luciana, era la vengadora digital que estaba desmantelando una red de predepredadores. ¿Y mi prometido? Mi prometido había estado intentando engañar a la mismísima justiciera. La ironía era tan cruel, tan perfectamente cinematográfica que me dio un ataque de risa histérica. ¡Sube al ascensor ahora! ¡Fantasma en la máquina es el jefe de mi trabajo!, gritó Luciana con lágrimas rodando por sus mejillas. Entré al ascensor. Mis piernas temblaban. Luciana metió el sobre en mi mano. ¡Llévalo! Es la prueba de que el amigo desaparecido no murió de forma natural. ¡Es un asesinato! La puerta del ascensor se cerró justo cuando Ramiro, con un grito de pánico puro, se abalanzaba sobre Luciana tratando de arrebatarle el teléfono. La última imagen que tuve fue la de mi prima y mi prometido en una lucha desesperada en el portal, iluminados por la fría luz de la calle de San Telmo. El ascensor bajó, llevándome lejos de la verdad y hacia un destino incierto. La segunda verdad oculta en el sobre de luces amarillas. El ascensor bajó a una velocidad irreal. O quizás fue mi corazón latiendo en un ritmo de carnaval fúnebre. Las puertas se abrieron a la calle de San Telmo, donde la bruma de la madrugada parecía engullir los faroles de hierro forjado, dándoles un aire de fantasmas luminosos. Salí corriendo, el relicario de plata y el sobre marrón de papel grueso apretados contra mi pecho como amuletos de vida o muerte. No miré atrás. El eco de los gritos de Ramiro y Luciana resonaba en mi cabeza, una melodía de traición y desesperación.
Fantasma en la máquina es el jefe de mi trabajo. Las últimas palabras de Luciana se repetían. Mi prometido no era solo un infiel patético, era el peón de un asesino. Y yo era la persona que, sin querer, había robado la pieza clave del tablero. Necesitaba un lugar seguro, lejos de las garras de esa organización siniestra. Pero ¿a dónde ir en una ciudad que ahora se sentía como un laberinto hostil? Los ojos de Fantasma en la máquina, aunque invisibles, me parecían observar desde cada ventana, cada esquina, cada sombra. Vi un taxi libre acercándose a la esquina, su luz amarilla brillando como una promesa de escape. Corrí, levantando la mano con una fuerza que no sabía que poseía. «A la terminal de micros de Retiro, rápido», grité al conductor, un hombre mayor con bigotes canosos que me miró por el espejo retrovisor con la paciencia del que ha visto demasiado. El coche arrancó con un chirrido de neumáticos, adentrándose en el caos tranquilo de la madrugada porteña. Me hundí en el asiento, tratando de regular mi respiración. La terminal de Retiro era un símbolo de huida, un lugar lleno de anonimato y posibilidades infinitas. Compraría un billete a Córdoba, a Mendoza, o tal vez a la lejana Salta, a cualquier lugar donde los tentáculos de Fantasma en la máquina no pudieran alcanzarme. Pero mi curiosidad, ese gusano que roía mi paz, no me permitía descansar. El sobre. Lo sentía pesado en mi regazo. Luciana había arriesgado su vida para que yo lo tuviera. Tenía que saber que contenía esa otra verdad. Con manos temblorosas, abrí el sobre marrón. No era un simple papel. Era un manuscrito pequeño, impreso en papel fotográfico de alta calidad. Un diario. Era el diario íntimo de Héctor, el amigo desaparecido de Luciana, el dueño original del relicario. Luciana me había dicho que el relicario contenía una pista y que el diario era la prueba de un asesinato. Empecé a leer a la luz intermitente de las farolas que pasaban, sintiendo la fiebre de la intriga subir por la garganta. Héctor escribía con una prosa melancólica, propia de un poeta fracasado. Día 12 de junio. Me estoy ahogando en el pantano digital. El dinero fluye, sí, pero las almas que pisamos... A veces, cuando miro a mi novia, Marina, siento un frío existencial. Soy un monstruo de traje. El diario detallaba con una precisión aterradora cómo él, Héctor, y un grupo de hombres, incluyendo a Ramiro y al misterioso Fantasma en la máquina, no solo se dedicaban a la infidelidad, sino a algo mucho peor: la extorsión sistemática. Utilizaban su red de citas en línea y servidores de chat para capturar información sensible de mujeres, fotos, conversaciones privadas, secretos financieros. Luego, bajo el disfraz de una comunidad de apoyo para hombres infieles, se pasaban los datos para chantajear a las víctimas, no por dinero, no solo eso, sino por el poder, por el sabor de la dominación y el control absoluto. Fantasma en la máquina, el cabecilla, el que nunca da la cara, es un genio retorcido. Su regla es simple: no dejes que se sientan víctimas, haz que se sientan culpables. Les vendemos la idea de que su propia necesidad de afecto es su pecado, y así las controlamos. Es un juego psicológico repugnante. El diario era un mapa de la depravación humana, pero lo que me detuvo, lo que me hizo jadear, fue el párrafo final escrito solo una semana antes de su desaparición. Tengo que salir. Fantasma me ha pedido algo que no puedo hacer. Algo físico. Dice que una de las víctimas se ha revelado. Se hace llamar Rosa Carmín. Y me ha exigido que le ponga algo en el café. Algo que la haga desaparecer. Permanentemente. Me niego. No soy un asesino. Si me descubre, sé que mi relicario será la única prueba de que me obligó a hacerlo. Se lo voy a dejar a Luciana. Ella es fuerte. Ella sabrá qué hacer. El corazón me dio un vuelco doloroso al darme cuenta de la verdad completa. El objetivo no era yo, ni Ramiro. El objetivo original de Fantasma en la máquina era Luciana, la Rosa Carmín que se había atrevido a desafiarlo. Y Héctor se había negado a ser el ejecutor, pagando el precio con su propia vida. La frase última oportunidad en el relicario cobró un significado macabro. Era la última oportunidad que Héctor tenía para confesar su rol y salvar a Luciana antes de que Fantasma en la máquina lo silenciara. El taxi se detuvo de golpe en la terminal de Retiro. Un nido de metal y hormigón lleno de luces de neón y el olor penetrante a gasóleo y sudor frío. Pagué al taxista y me lancé a la marea humana.
No era solo una prometida traicionada que huía de un infiel. Era una testigo de asesinato con la prueba irrefutable en mis manos. De repente mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Desconocido. El sobre no es suficiente, Emilia. El relicario es mío. O lo dejas en el café de la terminal, o esta noche tus padres no verán el amanecer. 30 minutos. El mensaje era de Fantasma en la Máquina. Me había seguido. Sabía a quién amo y qué tan lejos llegaría por mí. El terror se apoderó de mí con una fuerza helada. Mis padres. Él estaba tocando mis puntos más vulnerables. No podía ir a la policía. No podía confiar en nadie. Miré alrededor. El café. Tenía que ser rápido, astuto. Me dirigí a la cafetería más grande y concurrida de la terminal. El Viajero. Un lugar lleno de bullicio y movimiento constante. Un lugar donde un error podría pasar desapercibido en segundos. Me senté en una mesa cerca de la entrada. Saqué el relicario. Era la última pieza del rompecabezas de Héctor. No podía entregárselo, no si contenía una pista vital. Recordé la descripción de Luciana. El relicario esconde una clave. Presioné el broche de nuevo, sintiendo cada pequeño relieve. Pasé mi dedo por el intrincado grabado de una flor de lis. Al presionar con fuerza en el centro de la flor, el interior del relicario se abrió 1 milímetro adicional, revelando un compartimiento secreto tan fino como un cabello. Dentro no había más papel. Había un diminuto chip de memoria de color plateado, casi invisible a la simple vista. «Lo tengo, Jadier», el sudor frío recorriendo mi frente. El chip. Esta era la verdadera prueba, no la lista de nombres, no el diario. Este chip contenía el registro digital que Héctor había mencionado, el que Fantasma en la Máquina estaba tan desesperado por recuperar. Lo guardé rápidamente en mi bolsillo interior. El relicario vacío ya no tenía valor, pero tenía que cumplir con la amenaza. Tenía que salvar a mis padres. Pedí un café. Mis manos temblaban al deslizar el relicario vacío en la pequeña bolsa de azúcar que la camarera me había dejado. El café olía a amargura y decepción. Me levanté, el bolso cruzado sobre mi pecho, lista para irme. «Emilia, no te muevas». Una voz firme, autoritaria, pero con un acento mendocino marcado, me detuvo. Me giré, el corazón latiéndome en la garganta. Era un hombre, alto, vestido con un traje de viaje impecable a pesar de la hora. Sus ojos, de un azul acero, me miraban con una intensidad perturbadora. No era Ramiro, no era policía y definitivamente no era Fantasma en la Máquina. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Mi nombre es Benjamín. Soy socio de Luciana en negocios muy delicados y necesito que vengas conmigo, ahora». «¿Socio? ¿En qué clase de negocios? ¿Extorsión y asesinato?». Él se acercó a mi mesa. Su movimiento era cauteloso, felino. «En la justicia, Emilia. En asegurarnos de que el verdadero asesino pague por lo que hizo a Héctor. Y si no vienes conmigo, el que está sentado en la mesa de allá», señaló con la barbilla a un hombre corpulento y nervioso con gafas de sol oscuras, a pesar de la hora, «se va a llevar el relicario y va a borrarte de la faz de la tierra junto a tus padres. Es el ejecutor de Fantasma en la Máquina». El hombre de las gafas de sol. Lo había visto antes, en las fotos de la boda de mi hermana, junto a un colega de Ramiro. Estaban conectados. Benjamín me tomó suavemente del brazo. Su toque era tranquilizador, pero su agarre era de acero. «La única forma de salvar a tus padres es exponerlo, pero no aquí, no con el chip que tienes en el bolsillo». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo lo sabía? «Luciana confió en ti, Emilia. Ella me llamó antes de que Fantasma entrara a tu apartamento. Me dijo que te buscara en retiro, que no te dejara ir sola. Ella te protegió. Ahora, confía en mí». Vi el desgarro de la verdad en sus ojos. Parecía sincero. El hombre de las gafas de sol se levantó de su mesa, con la mirada fija en mí. El tiempo se había agotado. «Vámonos», dije, dejando caer un billete arrugado en la mesa. Benjamín me guió rápidamente hacia la salida lateral de la terminal, una zona de carga y descarga, oscura y olvidada. Mientras pasábamos, el hombre de las gafas de sol recogió la bolsa de azúcar, examinándola. Al ver el relicario vacío, su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «¡Corre!», gritó Benjamín. Corrimos por un callejón estrecho y húmedo, lleno del hedor de la basura y el vapor de una cocina cercana. Benjamín abrió la puerta de un coche oscuro, que parecía camuflado. Entramos, cerrando la puerta con un golpe seco y final.
El motor rugió al arrancar. «Él sabe que tengo el chip», dije sin lamento. Benjamín condujo a toda velocidad, zigzagueando por las calles de Retiro. «Lo sé. Luciana me lo dijo. El chip es una copia de seguridad, pero no es lo que él quiere realmente. Él quiere el original, el disco duro que Héctor escondió en un lugar que solo tú conoces». Me quedé pasmada. ¿Un disco duro? ¿Y cómo podría yo saber su ubicación? Piensa, Emilia. Piensa en la lista de nombres en el relicario. Beso de sirena. Sombra susurrante. Esos no son solo nombres de usuario. Son lugares. Lugares donde Héctor dejó claves. Pero el lugar donde escondió el disco duro maestro, ese lugar es el único lugar donde tú y él han compartido un secreto. Mi mente retrocedió, luchando contra el miedo para encontrar un recuerdo, una conexión. Héctor, el amigo de Luciana, lo había conocido una sola vez, en la celebración de Año Nuevo hacía 3 años. Un hombre tranquilo que no paraba de tomar notas en una pequeña libreta. «Espera», dije, sintiendo un relámpago de recuerdo. «Hablamos esa noche sobre el secreto de un viejo café en La Boca, un café que nadie conocía donde ocultaban cartas de amor en una caja fuerte detrás de una estantería de libros viejos. El secreto de la máquina. Dijo que era el único lugar en el mundo donde un hombre podía ocultar su alma sin que nadie la encontrara». Benjamín giró el volante. Sus ojos brillaban con expectación. ¿Cómo se llamaba el café? «El secreto de la máquina». Dijo que era el único lugar en el mundo donde un hombre podía ocultar su alma sin que nadie la encontrara. Perfecto. Fantasma en la máquina. El nombre tiene sentido. Es un juego con el nombre del café. Ahora teníamos un destino y una clave, pero el camino estaba lleno de peligros. Benjamín me miró. Su expresión de determinación era feroz. «La Boca es peligrosa, Emilia, sobre todo de noche, pero es el único camino para desmantelar esta red y liberar a Luciana. ¿Estás lista para dejar de ser la víctima y convertirte en la jugadora?» Apreté el chip en mi bolsillo. El miedo había desaparecido, reemplazado por una furia fría y un impulso de justicia que ardía en mi pecho. «Vamos a La Boca, Benjamín, y vamos a enterrar a ese fantasma para siempre». Mientras el coche se dirigía al sur de la ciudad, dejando atrás las luces ámbar de Retiro, sentí que mi vida se había convertido en un thriller de acción y drama, muy lejos de la vida que había planeado con mi novio traidor, pero, extrañamente, me sentía más viva que nunca. Estaba en la búsqueda de la verdad y ya no había vuelta atrás. La guarida del fantasma, el secreto en el viejo café de La Boca. El coche de Benjamín, un sedán discreto y potente, se deslizó por las calles de La Boca, un barrio que a estas horas de la madrugada parecía una acuarela borrosa y melancólica. Los conventillos pintados de colores brillantes dormían bajo la luz amarillenta, pero la atmósfera no era festiva, era tensa, peligrosa. Aquí, el tango no era un baile, era una advertencia. El miedo que había sentido en San Telmo se había cristalizado en una determinación fría. Ya no era la ingenua Emilia, la prometida que soñaba con una vida tranquila. Era la guardiana de la verdad, la última esperanza de Luciana, la rosa carmín que ahora estaba atrapada con mi ex prometido. Benjamín condujo con la destreza de un piloto de carreras, sus ojos de acero escaneando cada sombra. Luciana y yo trabajamos juntos, me explicó, su voz grave cortando el silencio del coche. Ella es la hacker, la ingeniera social. Yo soy el operativo. Ella me confió el rastreo de fantasma en la máquina. Sabíamos que tras el asesinato de Héctor, el fantasma buscaría silenciar a cualquier testigo, incluyéndote a ti. ¿Pero quién es él?, pregunté, mi garganta seca. ¿Cómo puede ser tan poderoso? ¿Y por qué el jefe de Ramiro? Fantasma en la máquina no es solo el jefe de Ramiro en la oficina. Benjamín hizo una pausa. Su mirada se encontró con la mía por un instante. Él es Federico Alvear, uno de los abogados más influyentes y mejor conectados de Buenos Aires, un hombre con tentáculos en la justicia, la policía y, por supuesto, en el mundo de la alta sociedad. Federico Alvear. El nombre resonó con una gravedad que me heló. Lo había visto en las revistas de economía, sonriendo con esa confianza arrogante de los que se creen intocables, un predador en traje de Armani. ¿Y su motivación, solo el chantaje?, pregunté, sintiendo la bilis en mi boca. Poder y control, Emilia. El dinero es solo un subproducto.
Alvear disfruta destruyendo vidas discretamente, usando la moralidad de sus víctimas en su contra. Él arma los esquemas de infidelidad de sus empleados como Ramiro, para tenerlos sujetos con un hilo de culpa y miedo. Así los controla. La lista del relicario no era solo de mujeres, era de cómplices, todos chantajeados por Alvear para mantener la red operativa. Ramiro no era un monstruo por sí mismo, sino un monstruo creado por el verdadero arquitecto de la maldad. Llegamos a nuestro destino, una calle oscura, casi al lado del riachuelo, donde el aire olía a sal y a historia podrida. El café, el secreto de la máquina, estaba ahí. Un edificio antiguo de ladrillos oscuros, con una marquesina de metal oxidado que apenas dejaba ver el nombre. Parecía que llevaba décadas cerrado. «Maldición», exclamó Benjamín. «La puerta está forzada. No somos los primeros en llegar». El miedo volvió con una intensidad renovada. Alvear sabía que ese era el lugar. Había descifrado el código de Héctor antes que nosotros. «Tenemos que entrar, ya». Si el disco duro cae en sus manos, no solo borrará la prueba del asesinato de Héctor, sino que toda la red de víctimas de chantaje quedará sin protección. Benjamín sacó una pequeña linterna táctica y una palanca fina de su bolsillo interior. Era un hombre de recursos. Entramos al café. El interior era una cápsula del tiempo. Mesas de mármol cubiertas de polvo, sillas de madera apiladas y el aroma fantasma de café y cigarrillos viejos. Cada paso resonaba en el silencio. Héctor me dijo que el disco duro está detrás de la estantería de los libros prohibidos. Dije, mis ojos buscando al rincón que él me había descrito esa única noche. Encontré la estantería, madera oscura, llena de libros encuadernados en cuero desgastado. Libros de poesía maldita y filosofía oscura. La estantería que un hombre usaría para esconder su alma. «Ayúdame a moverla». Benjamín me dio la linterna. Con un esfuerzo agónico, empujamos la pesada estantería de roble. Detrás de ella, en efecto, había una pequeña caja fuerte empotrada en el ladrillo, del tamaño de una caja de zapatos. «Aquí está», jadeé. La caja fuerte tenía una cerradura digital antigua. Benjamín se arrodilló, sacando de su maletín un pequeño dispositivo electrónico. «Esto es un decodificador. Luciana me lo dio. Ella anticipó esto». Mientras él trabajaba con la cerradura, mi mente estaba en alerta máxima. El silencio era tan profundo que me parecía escuchar mi propia sangre corriendo por mis venas. «Necesito la clave, Emilia. ¿Héctor te dio alguna pista sobre los números?» Recordé mi conversación con Héctor. Él, riendo, hablando de su amor por los números de la suerte. Dijo que su número de la suerte era la fecha en que conoció a Marina, su novia, pero que él le daba un giro oscuro. ¿Un giro oscuro? Benjamín frunció el ceño. Sí, dijo que los números eran inversos, la fecha al revés o su cumpleaños al revés, más la edad que tendría si hubiera muerto joven. No lo recuerdo bien. Benjamín se detuvo, pensativo. El relicario. Piensa en el grabado. La flor de lis. Es un símbolo de la monarquía francesa. ¿Qué número está asociado a la caída de la monarquía? 1789, la Revolución Francesa. Benjamín tecleó 1789. La luz de la caja fuerte parpadeó en rojo. Incorrecto. Piensa en Héctor. Él era un romántico torturado. Miré el grabado del relicario, visualizándolo. El nombre de mi exprometido en la lista era Beso de Sirena. Beso de Sirena. El número de teléfono de su primera víctima de chantaje. Ramiro me lo confesó, pero no lo sé. «El chip, Emilia, el chip que tienes», dijo Benjamín, su voz ahora urgente. «Pásamelo». Saqué el diminuto chip de mi bolsillo. Benjamín lo insertó en el decodificador. La pantalla se iluminó con datos cifrados. Aquí está, el código de acceso de Fantasma a la red, 3229. Lo usaba para entrar al servidor de chat. Benjamín tecleó 3229. Se escuchó un clic suave, mecánico. La caja fuerte se abrió. Dentro había un disco duro externo, envuelto en un paño de terciopelo rojo, y encima, un sobre sellado con cera. «¡Lo tenemos!», exclamó Benjamín, su voz llena de triunfo. Mientras él desconectaba el disco, yo abrí el sobre sellado. Era una carta, escrita a mano por Héctor, una confesión final. «Si estás leyendo esto, Emilia,
es porque Fantasma en la Máquina me ha silenciado. Me he arrepentido de todo lo que hice. El disco duro contiene la evidencia maestra, videos y grabaciones de voz que prueban no solo el chantaje, sino el plan de asesinato de Luciana, la Rosa Carmín. La lista en el relicario no eran víctimas, sino los co-conspiradores que me ayudaron a llevar la red. Y aquí está la parte que te incumbe. Ramiro es inocente de chantaje. Solo era un infiel patético. Alvear lo usó. Pero la persona que sí trabajó activamente para Federico Alvear, para atraer mujeres al esquema de chantaje, la que cifró las cuentas y la que vendió los datos de todas nosotras a un postor de la Dark Web, fue Luciana. Ella es la verdadera Fantasma en la Máquina. El papel se resbaló de mis dedos. No puede ser. El grito se ahogó en mi garganta. Luciana, la que me había advertido, la que me había dado el sobre. La Rosa Carmín era un engaño. Ella era Fantasma en la Máquina, o al menos su socia principal en el lado de la ingeniería social. Mi prima, la que había estado en mi cocina, actuando como la víctima y la vengadora al mismo tiempo. ¿Qué pasa, Emilia? Benjamín me miró, viendo el pánico en mis ojos. No podía mentirle. Tenía que confiar en el único hombre que me había ayudado. Benjamín, la carta dice que Luciana es el fantasma. Ella es la traidora. Ella mató a Héctor. Usó la fachada de Rosa Carmín para eliminar a su propio socio y robar el disco. El rostro de Benjamín se transformó, pasando de la alegría a una frialdad glacial. ¡Imposible! Luciana es una heroína. No, ella te usó a ti, me usó a mí. Ella creó el miedo en Ramiro. ¿Recuerdas que dijo que Fantasma la llamó a ella? Ella se estaba autollamando. En ese instante, la puerta principal del café se abrió de golpe. 2 hombres corpulentos y fornidos, los matones de Alvear, entraron. Y con ellos no estaba Luciana. Estaba Federico Alvear en persona, vestido impecablemente, sonriendo con su sonrisa de tiburón. Bravo, Benjamín, Emilia. Sabía que la pequeña mentirosa de Luciana os pondría en la pista, pero llegasteis demasiado tarde. Alvear avanzó con una autoridad tranquila. Ello ya tiene la copia de seguridad y me la está vendiendo. Y tú, Emilia, has hecho el favor de encontrarme el disco duro original. El verdadero Fantasma en la Máquina no era solo uno. Era una sociedad perversa entre el amante criminal de Federico Alvear y la genialidad manipuladora de mi prima, Luciana. El nombre de Fantasma en la Máquina era el que usaban ambos. Luciana te traicionó, Benjamín. Te usó para que la cubrieras mientras ella hacía su negocio sucio con el verdadero jefe. La furia en los ojos de Benjamín era terrible. Él había confiado en ella, había arriesgado su vida por lo que creía era justicia. Entregad el disco duro, o mis muchachos os desaparecerán aquí mismo, en el corazón de la boca, dijo Alvear, con una calma que lo hacía aún más aterrador. Benjamín apretó los dientes, evaluando la situación. Estábamos rodeados. ¡No! Antes muerta que darle la prueba de un asesinato, grité, interponiéndome entre Benjamín y Alvear. Alvear se rió, una risa seca, sin alegría. ¡Qué patética! La heroína de telenovela. Cogedla a ella primero, y el disco. Los matones se abalanzaron. Benjamín empujó el disco duro en mi mano. Vete, por la puerta de atrás, yo los detengo. Benjamín, a pesar de su traje, se lanzó al combate con una ferocidad inesperada. Sus movimientos eran rápidos, precisos, pero eran 2 contra 1. Corrí hacia la puerta de la cocina, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Mientras corría, el disco duro se me resbaló de la mano, cayendo con un golpe seco al suelo de mármol. Mi mundo se detuvo. Alvear, triunfante, se inclinó para recogerlo, pero el disco duro no se rompió. En su lugar, el golpe activó un mecanismo de seguridad que Héctor había programado. Una voz digital alta y clara con el acento de Héctor comenzó a sonar por el altavoz del disco. ¡Atención! Este disco duro contiene pruebas de chantaje, fraude y asesinato del círculo de Federico Alvear y Luciana Sarmiento, Fantasma en la Máquina. La voz resonó por todo el café.
Alvear se quedó petrificado, su sonrisa desapareciendo. «¡Cállalo! ¡Destrúyalo!», gritó a sus matones. El disco duro continuó, ahora con una grabación de voz. «Y le dije a Luciana que si seguía chantajeando a Emilia, la prometida de Ramiro, con sus fotos privadas, yo la expondría a la policía. Ella me dijo, si lo haces, te juro que te mato. Héctor». «¡Luciana! ¡Mi prima!». La voz de Héctor era ahora el testigo incorruptible. Alvear y sus hombres estaban distraídos, presas del pánico por la exposición pública. Benjamín, herido pero aún en pie, me hizo un gesto desesperado. «Vete, ahora, llama a la policía de un teléfono público, yo aseguro el disco». Corrí por la puerta de servicio, hacia la oscuridad, con el sonido de la confesión de Héctor resonando a mis espaldas, sabiendo que el verdadero enemigo no era el monstruo lejano, sino la serpiente que había alimentado en mi propia familia. La búsqueda de la verdad me había llevado a la traición más profunda. Corrí a ciegas por las calles mojadas y oscuras de La Boca. El eco de la voz de Héctor, la voz incorruptible de la verdad, gritando la confesión de Luciana y Alvear, aún resonando en mis oídos. La traición me había golpeado con la fuerza de un puñetazo en el alma. Mi propia prima, mi sangre, la que yo creía mi salvadora, era en realidad una asesina y una manipuladora maestra. Llegué a una esquina concurrida donde una parada de autobuses ofrecía algo de luz. Necesitaba un teléfono público, algo que Alvear no pudiera rastrear. Vi uno, un aparato viejo y vandalizado, pero que funcionaba. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude marcar el número de emergencias. «Necesito a la policía en el viejo café El Secreto de la Máquina en La Boca. Hay un abogado famoso, Federico Alvear, y sus matones. Están intentando destruir la prueba de un asesinato». Mi voz era un torrente de urgencia. El acento porteño se endurecía con cada palabra. No esperé respuesta. Colgué el auricular y lo dejé colgando, un símbolo de mi huida. Justo cuando me alejaba, un coche familiar se detuvo ante mí con un chirrido de frenos. Al volante, con el rostro demudado y los ojos rojos de insomnio y miedo, estaba Ramiro. «Emilia, sube. Luciana me dejó ir. Ella está desesperada». Entré al coche sin cuestionar. La adrenalina había borrado todo rastro de afecto por él, pero por el momento era mi única vía de escape. ¿Qué pasó con Luciana? ¿Y Benjamín? Ramiro conducía de forma errática. Luciana es una víbora. Intentó ahorcarme para silenciarme. Dijo que yo era un cabo suelto. Pero en el momento en que escuchamos la voz de Héctor por el disco, ella se desvaneció como un fantasma. Se fue con una maleta llena de dinero y las copias de seguridad que había hecho antes de ir a tu apartamento. Ella nos traicionó a todos. La rabia me invadió. Y tú la ayudaste. Tú la cubriste. Tú pusiste mi vida y la de Benjamín en peligro. No, yo solo era un estúpido que quería ser infiel. Ella me decía qué hacer, cómo mentirte. Ella usaba el pánico de Alvear para manipularnos a todos. Ella era el verdadero cerebro del chantaje digital. Ramiro, el infiel patético, era ahora solo un instrumento roto de la maldad de otro. Pero su cobardía y su mentira lo hacían igualmente culpable de mi dolor. Mientras discutíamos, el cielo comenzaba a clarear sobre Buenos Aires, un amanecer gris y melancólico, como el color de mi corazón. «Tenemos que volver al café. Benjamín sigue allí». Ramiro dudó, temiendo Alvear. «Si volvemos, nos matarán a los dos. Si no volvemos, vivirás con la sangre de un hombre en tus manos. Conduce». Doblamos la esquina. La escena era la definición del caos. Varias patrullas de policía con las luces parpadeando en azul y rojo. Ambulancias y una multitud de vecinos y periodistas que ya habían llegado, atraídos por el escándalo. La policía ya estaba dentro del café. Ramiro estacionó a distancia. Nos acercamos a pie, mezclándonos con la multitud. Vimos salir a Federico Alvear, esposado. Su rostro ya no era el de la revista, era el de un animal acorralado. Su traje de Armani manchado de sangre y polvo. El poderoso abogado se había derrumbado. El fantasma había sido desenmascarado. Benjamín salió detrás de él, cubierto de cortes y hematomas, pero triunfante. Llevaba el disco duro en una bolsa de pruebas sellada. «¡Benjamín!», grité, abriéndome paso. Él me vio y una sonrisa de alivio iluminó su rostro herido. «Emilia, lo tenemos. La policía ha escuchado la grabación y yo aseguro el disco». La justicia había comenzado a girar sus ruedas.
¿Y Luciana?, pregunté con un nudo en la garganta. Benjamín bajó la mirada. Su expresión se tornó sombría. Luciana. Ella desapareció. La policía encontró su DNI y su pasaporte triturados en el contenedor de la calle de atrás. Tomó el dinero y se fue. Pero dejó un mensaje para ti. Benjamín me entregó un trozo de papel de servilleta con el lápiz labial de mi prima. Emilia, gané el juego. Yo no busco justicia, busco poder. El amor es una debilidad. Gracias por encontrar mi disco. Nos vemos en el infierno. Tu prima, Rosa Carmín. La arrogancia y la crueldad de su mensaje me revolvieron el estómago. Ella no sentía culpa, solo orgullo por su traición. El oficial a cargo se acercó a nosotros, pidiéndonos que fuéramos a la comisaría a testificar. Benjamín asintió, su rostro exhausto. Ramiro, al verme tan cerca del epicentro del caos, hizo lo único que sabía hacer, huir. Se dio la vuelta y se esfumó entre la multitud. Un final silencioso para un hombre cuyo crimen fue la cobardía y la mentira. No fue a prisión, pero cargaría con la vergüenza y la pérdida de la única persona que lo amaba. Su castigo sería vivir consigo mismo. Benjamín y yo pasamos las siguientes 12 horas en la comisaría, contando la pesadilla completa: el relicario, la lista, el diario de Héctor, la traición de Luciana, la red de chantaje de Alvear. Al salir de la comisaría, el sol de la tarde nos golpeó con una fuerza casi curativa. «Lo hicimos, Emilia», dijo Benjamín, su voz llena de satisfacción cansada. «La red está desmantelada. Alvear está arrestado. Los datos de las víctimas están seguros. ¿Y Luciana escapó?» «Por ahora. Pero ella cometió un error crucial. Me traicionó. Y yo, Emilia, no perdono a los traidores. La encontraré. Pero ahora, tú eres libre». Nos detuvimos en la calle. Un silencio pesado se cernió sobre nosotros. «Gracias, Benjamín, por todo. Por creer en mí cuando no confiaba ni en mi propia sombra». Benjamín sonrió, un gesto cálido que hizo que sus ojos azules brillaran con una luz nueva. «Tú te arriesgaste por la verdad, Emilia. Tú eres la verdadera heroína de esta historia». Me ofreció su mano. La estreché. En ese momento no había romanticismo forzado, solo un profundo respeto y una conexión forjada en el fuego de la batalla. «¿Qué harás ahora?» «Seguiré buscando justicia. ¿Y tú? Tú tienes una vida nueva que escribir». Me miró una última vez. «No dejes que la traición de Ramiro y Luciana te envenenen. Ellos eligieron el camino del odio. Tú elige el de la luz». Benjamín se alejó, desapareciendo rápidamente entre el tráfico de la tarde, tan misterioso y profesional como había llegado. Me quedé ahí, sola, pero ya no vacía. La victoria era agridulce. Había perdido mi futuro soñado y mi familia, pero había ganado mi libertad y mi dignidad. Saqué el relicario vacío de mi bolsillo. Ya no era una prueba de traición, era un trofeo de mi supervivencia. Lo abrí por última vez. La lista de nombres de usuario. Ya no eran agresores ni víctimas, eran recuerdos de una batalla ganada. Cerré el relicario. El pasado era un libro cerrado, sus páginas marcadas por la mentira y la venganza. El futuro era una página en blanco, y por primera vez en mucho tiempo estaba ansiosa por empezar a escribirlo, lejos de la sombra del fantasma y la crueldad de la sirena. Había perdido un prometido y una prima, pero me había encontrado a mí misma, Emilia, la superviviente. Y eso era más que suficiente.